Felices de que continúen con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Desde hace una semana empezamos a conversar con los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Morado. En el día de hoy, esa conversación la vamos a realizar con Francisco Domínguez Brito, uno de esos 6 aspirantes a la candidatura. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y pido disculpas también. Tranquilo. Nunca me había pasado más de 1 hora y 15 en solo 5 o 6 cuadras. Y tal vez es bueno para yo aprovechar y decir que para mí el tránsito tiene que ser una prioridad en la República Dominicana. Apoyo las medidas del doble parqueo que se están tomando en este momento, ojalá puedan caminar, pero eso no es suficiente. Por eso abogo que la eliminación del doble parqueo. Del doble parqueo, el parqueo solamente en zonas determinadas, las sanciones en algunos casos, pero la ciudadanía necesita respuesta. Y por eso estoy planteando la importancia de que todo lo que sea una edificación de parqueo, sean eliminados los impuestos sobre la renta, cualquier tipo de impuesto y TEBIS que pueda generar un parqueo, tiene que ser eliminado. Y yo, presidente de la República, le voy a dar mucha atención a eso, así como plantearía la necesidad de que todos los materiales de construcción, los solares baldíos, sean penalizados a los fines de que también puedan ser destinados a ese tipo de parqueos. La ciudad de Santo Domingo necesita un estímulo para los parqueos y hasta ahora no lo tenemos. No es suficiente decir no nos parquemos aquí porque ha sido una ciudad construida de manera muy irregular. Y sepa la ciudadanía que yo le pondré mucha atención al tráfico porque Santo Domingo es hostil, es fuerte, la vida aquí se te va la vida en una calle. La vida y el bolsillo. Y el bolsillo y el combustible y la contaminación y todo lo que eso pasa. Gracias, doctor, de verdad y un fuerte gracias abrazo. a usted por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Doctor, con usted se puede hablar de muchas cosas. Pero hay que hablar mucho de su candidatura porque con los otros... Y eso es parte, porque yo decía, mire, el Banco de Reserva, en vez de estar financiando tantas cosas, debería estar financiando edificios de parqueo. Deberíamos darle un plazo de gracia. Hubo un plan inicialmente en este gobierno. Vamos a trabajar para el parqueo privado, a la gente hay que decirle, mira, construye parqueo que eso va a ser rentable. Yo te voy a prestar a 30 años con tasas de intereses fijas. Ven que tú no vas a pagar impuestos, ven. O sea, vamos a estimular que pueda haber edificios de parqueo. Pero eso yo creo que será más debatido después del 16 de octubre, cuando yo espero, con el favor de la militancia, ser beneficiado de la consulta. Es una consulta que tenemos el domingo 16 y que yo aprovecho a toda la militancia del PLD para que participe en esta fiesta democrática que vamos a tener. Doctor, siempre se ha dicho en el refranero popular que a la tercera es la vencida. Yo creo que también se dice en el refranero popular que Dios organiza las cosas y en cada momento le toca a uno lo que él entienda. Yo creo que las cosas saldrán bien, este es el momento, tengo mucha fe de que obtendremos la candidatura presidencial, de que seríamos símbolo de unidad en el partido, pero más que símbolo de unidad, que también seamos símbolo de mística, de una razón, de un porqué, de un volver a los orígenes en el PLD, de entender que nosotros nacimos con un lema que es la palabra servicio y que al final nosotros que hemos visto tantas cosas en el PLD, hemos sido gobierno, oposición, hemos durado mucho tiempo, hemos transformado mucho, conocemos el Estado, que al final sepamos que lo único que queda es como legado la ayuda que tú le des al otro, el cambio de vida de manera positiva al otro, que todo eso que tú decías ahí, cuando pedías datos, a veces nos creemos que sentirnos grandes, eso se queda, eso no se queda, eso no vale para nada. Ustedes son un vivo ejemplo, los que se creyeron grandes. Un vivo ejemplo de eso. Yo vi muchos amigos y compañeros que tal vez iban a un puesto y porque tenían muchos policías y le hacían saludos, se le llenaba la cabeza de esa arrogancia, de ese creerse, de lo que, no sé, son simbologías. Lo que sí es que el político tiene que entender que todo eso pasa, que eso no tiene sentido, que lo que tiene sentido es lo que tú puedas hacer y ayudar al otro. Pero, ¿qué dicen sus números? Y se lo dice alguien con experiencia. Mis números... Porque, mire, desde afuera, y le voy a decir lo mismo que le hemos dicho a otros aspirantes, uno tiene la percepción como que la lucha está entre Margarita y Abel, desde fuera.
Es posible que las estrategias hayan sido diferentes, algunos hayan trabajado con la percepción hacia afuera, otros estemos trabajando con el trabajo interno, algunos entienden que habrá una influencia muy grande desde afuera hacia adentro, otros entendemos que este es un momento para que la militancia del PLD y aquellos que quieren que el PLD eche hacia adelante puedan rescatar esa mística. Entonces cada uno está trabajando con sus estrategias. Nosotros, y tú me preguntas de percepciones o de encuestas, nosotros hacemos muestreos constantemente, pero a la militancia del PLD. A la militancia del PLD. No me aboco ni he hecho encuestas, digamos, hacia afuera, con esas muestras que se hacen, como la pudiera hacer. Y el proceso del 16 es abierto. Es abierto, pero habrá una militancia que será la que en sentido general participará. Hace falta mucho para las elecciones, es un proceso de consulta interna. No creo que vayan a votar 1.700.000 personas como votaron. Ojalá seríamos muy dichosos. Nosotros estamos trabajando mucho con la militancia, con esa militancia que cree y que tiene orgullo de nuestro partido, y creemos que cada vez que esa militancia se le pregunta, quiere este proyecto presidencial, y yo tengo fe. ¿Pero el porcentaje en comparación con los demás candidatos? Por encima. Nosotros tenemos la mayoría de los comités intermedios, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, la mayoría de los grandes dirigentes en las grandes ciudades. Nosotros tenemos la tradición partidaria y te puedo decir nombre, o tú me puedes preguntar nombre, y te puedo asegurar que la mayoría de las personalidades y las tradiciones del liderazgo del PLD están en este proyecto presidencial. ¿Cuántos miembros del comité político lo apoyan a usted, doctor? Mira, se puede decir de dos maneras: los que están públicos, y si lo sumamos con los que están calladitos, que no han tomado posición, yo te diría que tenemos la mayoría del comité político. ¿Qué es la mayoría? La mayoría deben ser 12 o 13. Los que han hecho público, todos tenemos 7. Creo que estamos ahí empatados en comité político, Ya, de los que se han hecho públicos. ¿Y del comité central? Del comité central entiendo que tenemos la mayoría, aproximadamente 500 y pico. Donde yo no tengo mayoría es en los diputados y en los alcaldes, o sea que no tengo por qué tampoco, pero tenemos mayoría en los presidentes de intermedio, tenemos mayoría en los presidentes de comité de base, tenemos mayoría en los nichos poblacionales donde más se vota, es decir que todo eso es una ventaja. Por ejemplo, tú vas a la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que probablemente va a representar una votación impresionante de cara al proceso, y yo te puedo asegurar que la mayoría, pero una mayoría aplastante de toda la dirigencia y la militancia está en este proyecto presidencial. ¿Y cómo se está haciendo esa campaña interna? Porque aquí hemos apostado desde antaño al clientelismo. ¿Usted va en ventaja, en desventaja con ese tipo de práctica, a sabiendas de que Abel Martínez es alcalde actual y que Margarita tuvo puestos estratégicos con el tema de las entregas de tarjetas, que eso le da también una especie de ventaja? Es decir, doctor, que cómo va la logística suya, es lo que Rosa le pregunta. Mira, nunca he creído en eso, no ha sido mi característica tampoco, ni en los tiempos en los cuales he estado en el gobierno, y mucho menos ahora, ni tengo tampoco la posibilidad. Creo que ese populismo clientelar de votar por 2.000 pesos, por 3.000 pesos, es lo que ha hecho tanto daño a nuestro partido y al mismo PRM y a todos los partidos políticos de la República Dominicana. Mientras República Dominicana maneje, digamos, ese sistema, simplemente nosotros estamos convocados a un no crecimiento institucional y humano dentro de las lides políticas. Es una opción. Tú quieres el poder por el poder, bueno, tú robas, coges mucho dinero y luego repartes, si eres un gran dadivoso, y así hay muchos políticos que han hecho su vida. Por otro lado, tú quieres hacer de la política algo un poco más trascendente, entonces no puedes trabajar con ese sistema ni con esos procedimientos. Doctor, la última convención interna que vivió el Partido de la Liberación Dominicana en 2019 generó una gran fractura a lo interno de esa organización política, tan así que degeneró en otra organización política. ¿Cómo usted ve la cosa ahora mismo? ¿Usted no percibe que pueda generarse otra fractura a ese nivel, o cómo usted ve la cosa? Primero, confiamos en la madurez de los actores, y puedo empezar por mí. Si el proyecto nuestro no ganó la consulta, simplemente la respetamos y apoyamos al que gane.
nosotros esperamos que pase lo mismo del otro lado. El respeto es fundamental en este proceso. Por eso estamos trabajando muy duro para que todo sea transparente, para que cuidemos esta institución. Y yo a todo el que me ve, dirigente del PLD, le digo, cuidemos esta institución, no querramos hacer las cosas simplemente para yo ganar por ganar, porque al final las cosas se pueden dificultar y hay un compromiso de que las cosas caminen bien. Yo espero que a nadie se le ocurra decir que si no ganó la consulta, tomar una decisión que no es, ojalá que no. Yo por mi parte haré todo lo posible para que aquellos que no ganaron la consulta se sientan parte del próximo gobierno, de este proyecto presidencial, y que vean en nosotros no un liderazgo autoritario ni que se cree saberlo todo, sino un liderazgo humilde, colectivo, que trabaje para que todos nosotros, dirigentes del PLD, puedan dar lo mejor de sí. Si el escenario no le favorece, ¿usted aceptaría una candidatura vicepresidencial? No, eso todavía ni en mi mente. En mi mente. Yo lo que sí te puedo decir, si el escenario no favorece, yo abogaría por un PLD unido, un PLD que trabaje mucho con la mística. Ustedes hablaban de populismo, que podamos identificar una ideología, un pensamiento claro, cuáles son nuestros valores como partido, la solidaridad, desde el punto de vista internacional, cuál es nuestro pensamiento sobre la paz, sobre todos estos movimientos que se están dando de derecha y de izquierda, sobre la pobreza. Yo abogaría por ese principio de opción preferencial por los pobres, que fue un principio que se asumió incluso a partir de Vaticano II, me parece, dentro de la misma iglesia, y que fue un concepto que trabajaron muchos partidos políticos en los años 60 y 70, y que hoy cada día, digamos, revive esa forma de pensar de cara a las desigualdades que estamos viendo, que verdaderamente el partido se vaya en esa línea. Yo, presidente de la República, te digo algo, yo trabajaría mucho, mi entrega total sería contra estas desigualdades que estamos viendo. Ustedes hablaban de la educación, por ejemplo, aquí nadie está midiendo las desigualdades sociales que se están dando entre una clase media alta en la República Dominicana que ha tenido acceso a la escuela, al colegio, y los niños pobres en los barrios. Dentro de 10 años un muchacho de 20 años no será igual ni remotamente, antes no lo era, pero ahora menos, que un muchacho de 20 años de un sector y un muchacho de 20 años de otro sector. Las limitaciones académicas serán extraordinarias, las dificultades en su formación para entrar a la universidad, las dificultades como profesional cuando sean ingresados serán impresionantes. Y hoy República Dominicana se puede decir que como consecuencia del mal manejo del sistema educativo en medio de la crisis sanitaria perdimos 2 años, y esos 2 años se van a traducir en un costo muy alto en materia de desigualdades en nuestros jóvenes. Doctor, antes de salir del tema así propiamente de su organización y de sus pretensiones y pasar a otros temas, ayer hubo un encuentro y ustedes se han estado reuniendo. Cuando digo ustedes me refiero a los precandidatos. Se han estado reuniendo de manera regular. De hecho, en el día de ayer hubo un encuentro, un almuerzo de ustedes. ¿Qué temas han estado abordando en esos encuentros? ¿Qué temas abordaron en el día de ayer, digamos? Mira, muy interesante, porque un proceso de consulta tiene una burocracia. Y a veces la burocracia va creciendo y los problemas no los resolvemos rápido, problemas muy sencillos, y se van posponiendo. Sobre todo ayer discutimos sobre la necesidad de que cuestiones pequeñas sean resueltas rápidamente y que podamos establecer una comisión técnica dentro de la Comisión Nacional Organizadora que pueda dar salida a esos problemas. Ejemplo, un centro de votación que hay que ponerlo en una comunidad y que están reclamando que se ponga en esa comunidad y no hemos tomado esa decisión y tenemos 2 semanas para tomar esa decisión. Tal vez no es un problema tan grande para el país entero, pero para esa comunidad sí. Y entonces que haya un mecanismo que eso se pueda resolver rápido. En el caso de su partido, ahora mismo tiene la estampa de la corrupción. ¿Cómo puede un partido así levantar cabeza si ya la gente no sabe diferenciar entre quiénes pueden ser serios y quiénes no, cuáles son los corruptos? Todos los PLDistas ahora mismo tienen el sello de la bestia, el sello de la corrupción. Así lo percibe la sociedad. ¿Cómo levantar cabeza? Yo pienso que eso es relativo, la percepción de la sociedad, porque yo siento un orgullo tan grande cuando yo voy caminando pueblo por pueblo con muchos dirigentes del partido
nuestros que manejaron miles de millones de pesos, miles, yo no estoy hablando de cientos, yo te estoy hablando de miles. Y yo veo cómo viven, y yo veo sus limitaciones familiares y sus necesidades, porque estamos juntos el día entero. Y tengo que sentir orgullo. O sea, la mayoría del PLDista no es verdad que es ladrón, que es corrupto. Sí, se cometieron errores, pero tal vez los que más sentimos esos errores somos los mismos dirigentes del PLD, los que más nos duele, porque nosotros no hicimos campaña para que alguien se lleve 1.000, 2.000, 3.000 millones para su casa. Yo hice campaña por un candidato y por un presidente, y esos dirigentes también, para que nuestro partido juegue un rol importante en la sociedad, para erradicar el analfabetismo como lo logró el presidente Medina, para las jornadas extendidas, para las 25.000 aulas, para un seguro familiar de salud, para las visitas sorpresas. Nosotros trabajamos para reducir la pobreza, y cuando suceden cosas como esa, indudablemente que tú te resientes. Pero mira, yo te puedo decir que sí hubo gente que se equivocaron, pero la mayoría no, y la población que vive alrededor de esos dirigentes se da cuenta, lo ve, lo palpa, porque lo vive día a día, y el PLDista tiene que sentir orgullo de grandes dirigentes que ha tenido, y ser humilde y reconocer que hubo errores en algunos que no asumieron, digamos, un rol ético como debieron hacer. Doctor, ¿y no piensa que eso, porque no todo el mundo tiene la capacidad ni la posibilidad de tener contacto como usted con esa base sí. PLDista? Entonces, retomando esa pregunta de Rosa, ¿no teme usted que esa percepción a la que ella hace referencia pueda mellar en buena medida un proceso como este al que ustedes se van a enfrentar? Mira, claro que sí, por eso uno tiene que también vencer esa narrativa, y vencerla con narrativas reales. Yo pongo el ejemplo de Pedro Guillermo. Pedro Guillermo trabajó conmigo en medio ambiente, tuvo un rol muy importante en la permisología, y él no sabe cómo lo admiré y cómo me engranojé cuando en un relajo él decía: yo nunca he ido a Don Pepe, un restaurante muy importante de aquí, solamente una vez lo vi de lejos porque fui a buscar a una gente que necesitaba que lo llevara a un sitio. El mensaje era más profundo. Un joven de 30 años, cuando tú ves a estos muchachos que quieren arrasar con todo, que quieren tener dinero, que quieren aparentar, y tú ves ese sentido de dignidad, ese sentido de inocencia, hasta de ingenuidad de este joven al decir eso, y que pasó muchos años de trabajo pudiendo ser multimillonario, y eso ni por su mente. Entonces sí, el PLD también tiene que usar la narrativa correcta. Cuando yo veo a quien dirigió el FEDA, por ejemplo, Juan Francisco Caraballo, que me coordina en Moca, y tú ves la integridad de Caraballo. Pero esos son dos casos particulares, lo que la gente, los que brillaban más eran los ostentosos. Si tú quieres que yo te hable de Mercedes, y tú quieres que yo te hable de Antonio, yo te puedo hablar de varios ministros, de Juan Ariel. Yo no quiero entrar en esto porque se me van a quedar muchísimos. No, la mayoría, Luisa, yo te puedo hablar de decenas, la mayoría de los funcionarios, que tú lo ves ahora y tú dices: caramba, cuánta integridad, porque a veces es muy bueno ser serio sin nunca haber manejado un centavo. Pero hay que verse manejando 1.000, 2.000, 5.000, 500.000 millones por tus manos, y solo quedar en tus manos lo que fue su salario. Son gente que yo respeto enormemente, enormemente. En el caso de esa primera fragmentación que hablaba Diógenes, que se fue el Leonel del partido, y lo que pudiera o no ocurrir luego del 16 de octubre, ¿existe posibilidad o no de un reencuentro de esa primera ruptura que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana? Hay precandidatos o aspirantes a la candidatura que hablan hasta de unificar la Fuerza del Pueblo y el PLD. No sé si como instituciones, pero yo como candidato del PLD, yo estaría abierto a cualquier apoyo que podamos recibir, en función de unos parámetros, en función de una visión. En mi caso, yo trabajaría mucho con la educación como mejor forma de distribuir las riquezas del país, la educación como mejor forma de asistencia social, la educación como mejor forma de liberar a la persona, digamos, de la exclusión y de la ignorancia. Y el presupuesto nacional tendrá que ser básicamente para eso, y si hay que aumentar el 4% lo voy a hacer. No soy de los que dicen:
hay que reducir el 4% porque no lo sabemos gastar. Pero su Jamás. partido muchas veces no cumplió No, con mi la ley. partido cumplió exactamente y totalmente, y eso lo podemos discutir. Quien no ha cumplido el 4% el año pasado porque no logró la ejecución presupuestaria fue este gobierno. El PLD solo una vez lo No, hizo. siempre cumplimos la ejecución presupuestaria, te lo puedo decir. Se transferían No, fondos. no. ¿Cuál es el problema de este gobierno? En muchas dependencias que no han tenido la capacidad de ejecución presupuestaria. No es que no le destinaron el 4%, es que no lo saben gastar. Lo mismo sucedió en obras públicas, sucedido con el INDRI, y tienen dinero en este momento, más de 150.000 millones de pesos se habla, depositado en bancos, que nos generan intereses y cogemos prestado y no sabemos gastar el dinero. Y por eso hay un serio problema de administración en este gobierno, porque tú llegas al gobierno después de presupuestado, no tiene sentido hacer esas transferencias porque no fuiste capaz de ejecutarlo. Y eso es lo que está pasando con el gobierno del presidente Abinader, mucha No es improvisación. calidad del gasto. En el caso de ellos es incapacidad de gastar, incapacidad de ejecutar el gasto, incapacidad de ejecutar lo presupuestado. En materia de educación, por ejemplo, tú tienes todas las estancias infantiles abandonadas de hace más de 2 años, tú tienes más de 200 planteles abandonados, tú tienes el programa de formación de maestros con serias limitaciones. No me puedes decir que no tienes con qué gastar ese dinero. Lo que pasa es que Pero el ellos dinero, dicen que ustedes le dejaron más de 300 planteles que desembolsaron dinero contratados sin ni siquiera tener solar. no, es que están ahí todas las escuelas. Yo vivo el país entero y Sin están solar. pero están por mitad. En algún solar deben estar esas escuelas que yo te estoy No, diciendo. se contrató, Pero se están hasta el dio 4 recursos piso. según el PRM Está bien. y ustedes no dejaron ni los solares. Rosa, yo estaba en Nagua, hay 2 estancias infantiles que le falta el 10%, ¿por qué no la acaban? Yo voy pueblo por pueblo y veo las escuelas casi terminadas, ¿por qué no la acaban? Yo veo en lugares que necesitan nuevas escuelas, ¿por qué no la empiezan? Ya tienen 2 años, entonces me dicen que no tienen dinero y luego ese dinero tiene que ir. Lo que yo no veo bien es que se gastaran 30 y pico de mil millones, se dice, en un programa de educación por televisión durante la pandemia. Lo que yo no veo bien, es que descontinuemos los proyectos de las estancias infantiles y que ese dinero entonces sea transferido a otro lugar. Y simplemente es como un desdén hacia la educación, hacia la calidad, hacia la educación de la gente más pobre. Y esto no es solo educación, es que cuando hay una estancia infantil, una madre puede dejar a sus hijos ahí, y puede ir a trabajar, y el niño puede tener un desarrollo psicomotor, pero también puede tener los elementos nutricionales para que tenga una dieta balanceada. Y no hay mejor asistencia social que a través del sistema educativo, no hay mejor manera de ayudar a una familia que ayudando a nuestros hijos. Y en eso es que el gobierno se ha equivocado, Lo que ha sucedido en educación es terrible. Yo todavía estoy viendo cómo empresas cuyos jefes son el mensajero y le dan 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos para que hagan un libro digital y tú dices, ¿y qué es esto? Ocurrió también con De Andino en el PLD, un caso totalmente similar. Un señor que no sabía que era multimillonario figuraba en las documentaciones también. Lo que te quiero también. decir es que con quien sea que haya ocurrido, Está mal no hecho. sé si está mal hecho. Y sí, vuelvo y te digo, ahora que estamos con el tema educativo, me parece un crimen que en estos casos no haya habido ninguna respuesta. Yo vi que ustedes comentaban sobre la transparencia y el presidente Abinader se justificaba diciendo es que ahora sacamos los casos a relucir. ¿Cómo? Si hay un escándalo enorme en el Ministerio de Educación y usted lo que hace es nombrar ministro a la persona que está involucrada en ese escándalo. No seamos hipócritas, seamos más honestos con la población. El presidente es hipócrita. No, simplemente nosotros como sociedad, o sea, no seamos hipócritas, hay un fallo, si hay un fallo tiene que haber responsabilidad, si no hay consecuencias las cosas no van bien. Y si soy presidente de la República abogaría siempre por un régimen de consecuencias. Eso no significa odio ni rencor. Cuando tú tienes un hijo que no hace la tarea, hay un régimen de consecuencias. Para que sepa, en mi casa lo hay. En tu casa, ¿verdad? Y tú amas a tu hijo. No es rencor, es simplemente que tiene que haber consecuencias para que el niño sepa que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que se pueden hacer. En los gobiernos igual, yo puedo quererte como hermano, como compañero de política, pero si hubo un error, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si yo te premio, lo que estoy haciendo es a ese niño que no hizo la tarea,
que hizo las cosas mal y yo lo que hago es que lo premio con dinero o con regalos o con todo lo que él quiera, él simplemente lo que va a hacer después es hacer las cosas todavía peores. Y no nos quejemos cuando entre al mundo de las drogas, cuando robe, cuando haga muchas cosas, porque lo que vio de sus padres fue un estímulo a las cosas mal hechas. Y por el contrario, las cosas serían diferentes. Doctor, desde algunos sectores sostienen que en el caso suyo, de manera específica, y en su gestión como Procurador General de la República, usted no fue duro. Cuando se dice duro, 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 de verdad, en la lucha contra la corrupción, y que incluso en un caso específico que usted debió apelar el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Félix Bautista, y que usted no lo hizo. Yo te puedo decir dos cosas. Primero, yo reto ahora mismo a este Ministerio Público, que son gente que aprecio, o a cualquiera, que me diga a mí qué Procurador General de la República de 1966 hasta aquí ha sometido más ministros o exministros que quien les habla. Y a ustedes que son investigadores también. Empecemos uno a uno. Yo los reto a todos, absolutamente a todos, que me digan quién ha presentado más cargos de corrupción que quien les habla. Y busque los procuradores uno a uno, exministros, exdirectores o más alcaldes. Yo reto, y oye lo que te voy a decir, incluso ahora, es muy fácil también someter a los de gobiernos pasados, porque todo el mundo te lo celebra, sobre todo en el medio donde tú te desenvuelves. Que me diga a mí alguien qué procurador ha sometido más ministros de tu propio gobierno que quien les habla. Dígame, yo le pregunto. Pero no se conocían esos yo casos. te lo puedo decir todo, todos se conocieron en su momento. Yo te puedo decir desde el caso de Bienes Nacionales, desde el caso del Ministerio de Obras Públicas, desde OISOE, desde el caso de INAPA, desde el caso de los Tucanos y el ministro de Defensa. Yo te puedo hablar desde los casos de los invernaderos. ¿Pero hubo condenas? Desde los Renove. En algunos condenas muy pobres. Yo siempre tuve una posición muy crítica con todas las sanciones. Yo te puedo hablar del caso de Bahía de las Águilas. Yo te puedo hablar que salvo los casos recientes y casos cuando yo no estaba, o como el caso creo que de Odebrecht, no hay ningún caso en el cual se hayan presentado más casos a los tribunales que quien les habla. Tú me puedes hablar de ese caso. Hay más de 500 ahora. No, yo no he visto 500. Dicen ellos que hay más de 500. Donde yo voy es, dígame alguien que haya perseguido, por ejemplo, funcionarios importantes de partido como quien les habla. Dígame ahora, de este gobierno. Díganmelo, ustedes saben más que yo de prensa, díganmelo. Hablemos con nombre y apellido. Yo te puedo hablar de ese caso. Era un funcionario importante. Ese caso estaba archivado. ¿Quién le quitó el archivo? ¿Quién? ¿Se refiere al caso de Félix Bautista? ¿Quién le quitó el archivo? Estaba archivado. ¿Quién? ¿Quién hizo la investigación? 2 años de investigación. Pero fue una investigación con pruebas suficientes, porque al final salió halagüeño. No, una de las mejores investigaciones. ¿Y qué pasó entonces? Yo te puedo seguir diciendo. Pero lo absorbieron al final de cuentas, doctor. ¿Por qué lo absorben? Díganos usted. Porque el juez que conoce el caso fue nombrado por la misma persona, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué dicen que no se apeló? Claro que se apeló ese caso. Ese caso fue apelado. ¿Qué sucede en la apelación? Averigüen por qué todos los jueces apoyaron que una persona sea que vaya a el tribunal colegiado que conocía y también fue rechazado. ¿Qué sucede en la Suprema Corte de Justicia? Que discute el derecho, no los hechos, no iba a ver las pruebas, simplemente iba a anular una serie de cosas. Entonces fíjate cómo se construyen verdades a partir de elementos que no son ciertos. Yo sí te puedo decir lo siguiente. Como procurador me atrevo a decir que ningún ministerio público ha sido más duro contra la corrupción que quien le habla. Que como procurador nadie ha denunciado el sistema de impunidad en la República Dominicana, sobre todo dentro del sistema judicial, que quien les habla.
y que como presidente de la República voy a tener una actitud firme y sólida contra la corrupción. ¿Cree usted que deberíamos de modificar la Constitución entonces para tener una justicia verdaderamente independiente? A propósito de que usted habla de que, mire, el juez lo nombró, la persona, tranquilo, tómese su agüita tranquilo, la persona que estaba imputada. Ay, ay, ay. Tómese su agüita, si puede. Sí. Bueno, le voy a ir formulando la pregunta de lo que usted se reconforta. Ojalá y pueda tomar un poco de agua. Debe haber una justicia ciertamente que constitucionalmente se establezca que sea independiente, y también por ahí mismo hay muchachos que fueron desarrollando su carrera como fiscales en sus dos gestiones y que hoy están al frente de la Procuraduría. ¿Cree usted que están cumpliendo con su rol o que se les ha ido la Sigue mano? hablando un chingo. No se apure, que yo hablo y mucho. ¿Cree usted que han cumplido con su rol, con el rol que le ha dado la historia, o se les ha ido la mano a alguno? Primero lo de la justicia independiente y luego lo de jóvenes que empezaron a desarrollarse como fiscal en sus gestiones. Mira, yo tengo una gripe de hace 2 semanas, Está bien no malito, se sí. me quita, y esa tos yo lo lamento. La gripe dura 9 días. Eso es normal. doctor. Eso es normal. Yo tengo 2 semanas y yo no sé qué es. Yo abogo por una ola de reforma judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser ampliado, despolitizado, con rectores de universidad, con otros actores. La justicia tiene que ser más barata, más rápida, y yo voy a promover una reforma constitucional. Para que realmente sea independiente la justicia. Es que hemos fabricado un relato, designar un procurador no es lo que determina la independencia. La independencia es la carrera, el escalafón, el ingreso por mérito, el respeto a las decisiones. Eso es justicia independiente. Y el tema de jóvenes fiscales que empezaron a desarrollarse en sus gestiones como procurador general, que hoy tienen papeles protagónicos, ¿qué han hecho ellos según su percepción? ¿Cumplir con su rol o en algunos casos se les ha ido la mano? Mira, yo te puedo decir que como procurador, el primer concurso que hicimos fue para jóvenes menores de 26 años. Esos fueron los fiscales. Ahí no había política partidista, ni empresarial, ni religiosa. Nosotros sí sentamos cátedra de promover fiscales independientes, y muchos de ellos son los que están hoy ahí. La carrera tiene que ser apoyada, la carrera, y eso es lo que yo voy a hacer. Pero Doctor, están bien, Jenny Berenice, Wilson. Son personas que yo puedo estar en desacuerdo, antes como procurador, en otras cosas de acuerdo, pero son personas para mí incapaces de coger un centavo a nadie para tomar una decisión. Y pueden estar equivocados o no, pero son personas que respeto enormemente. Doctor, en esa misma línea usted señala que usted promoverá una reforma constitucional en caso de llegar a la Señores, perdónenme, todo el mundo tose, todo el mundo tiene Eso es gripe, humano, somos por Dios. humanos. gripe, doctor, tranquilo. Claro. Doctor, entonces mi pregunta va en el sentido de que aquí hay mucho temor cuando se habla de reforma constitucional, y en los últimos tiempos los presidentes, cuando han hablado de reforma constitucional, Los PLDistas se retiraron del diálogo. sí, exacto, siempre genera, o sea, Era siempre una genera contrarreforma escozor. lo que se pretendía. Entonces, doctor, ¿a usted no teme que un planteamiento de este tipo le pueda restar en un proceso como Yo iría este? con posiciones muy claras. Por ejemplo, en una reforma constitucional yo plantearía que el Consejo Nacional de la Magistratura, como te dije, tenga otros actores y no sean solo políticos. Yo abogaría por una transformación con el poder municipal, si le podemos llamar poder del Estado al poder municipal. Yo seguiría fortaleciendo todavía más en la misma Constitución el rol del control externo de la Cámara de Cuentas. Hay una serie de modalidades que se están presentando que es un escándalo constante, y yo creo que eso no está bien. La misma modalidad de selección, algunos
planteamientos que se han hecho no han sido lo correcto. El tema del ordenamiento territorial y la delimitación clara de la estructura, digamos, política de la República Dominicana tiene que quedar más claro ahí. Yo honestamente trabajaría para que algunas cosas que hemos visto que no caminan ahora con la reforma del 10 puedan ser modificadas. 2 minutos nos restan. Hemos robado parte del material que teníamos planificado para la segunda hora del despertador por el tema de jugar con los tiempos. Primero, ¿qué es lo que se mueve en medio ambiente? Usted estuvo ahí. Mire la desgracia que ocurrió con el ministro Jorge Mera. ¿Cuál es la estructura que se mueve ahí tan multimillonaria? Y también, finalmente, ese plan, ¿cuáles son sus 3 principales ejes? Ya he hablado de la educación, pero ¿cuáles otros 2 serían principal en un gobierno de Francisco Domínguez Brito? Medio ambiente, un problema de visión. Cuando tú pones muchas trabas es porque buscas la corrupción. Cuando tú a los permisos se la pones en China, buscas la corrupción. ¿Qué hicimos nosotros? Facilitamos todo. ¿Había mafias? No había mafias. Porque tú podías sacar tu permiso y punto. Qué vaya. Perdón. No, tranquilo. Pero lo que han descrito en este gobierno es que son estructuras muy poderosas que no surgieron recientemente, sino que tenían antaño ahí. Incluso como corrió la sangre de una manera que todavía no la superamos con el ministro Orlando Jorge Mera. Mira, eso pasó por lo que te estoy diciendo. Porque complican las cosas. Vamos a facilitar al ciudadano que los permisos sean más fáciles, que las cosas sean sin tanto problema. Por eso hay mafias. Por eso hay mafias. La gente tiene que presumir que el dominicano es serio. No se le complica la vida. Y cuando se le complica la vida es simplemente para ponerte trabas. Y te pongo trabas es para pedirte dinero. El país tiene que cambiar y suponer que la gente es seria y es honesta. Si se equivoca, que haya sanción, pero no le ponga tantas trabas. Y eso es lo que yo quisiera trabajar. Lléveme al paso ya, que yo he tenido una última pregunta de mi parte, sí, y una respuesta lo más breve posible. Hace unos días usted planteaba que le hacía un llamado. Señores, discúlpeme hasta por el vaina que yo tiene. Le hacía un llamado al gobierno para que pusiera atención con el tema de las bandas haitianas y que pudieran penetrar a territorio dominicano y que pudieran promover desde aquí todo lo que tiene que ver con los secuestros. Entonces me llamó la atención ese planteamiento y yo quiero saber qué información ¿Qué tema tan interesante ese? ¿Qué información usted maneja que le hacía un llamado al gobierno en ese sentido? Es que el gobierno tiene que hacer una unidad especializada, se está perdiendo el tiempo. En Haití había más de 200 bandas, se unificaron alrededor de Tití Gabriel, de otro que se llama Barbacú. No duden de que Barbacú pueda crear un movimiento y ahorita coger el poder en Haití y crear una situación todavía peor. Esas bandas se especializan en secuestros. Si no hay dinero en Haití, si no hay gente a quien secuestrar, lo más probable es que muchas de esas bandas vengan aquí. Yo escuché, no sé quién le dijo al presidente, cómo lo orientan, de que hay un sistema donde yo puedo detectar desde el punto de vista de las huellas digitales los miembros de las pandillas haitianas en la frontera de la República Dominicana. ¿Por qué mienten así? ¿Por qué ponen al presidente a mentir así? ¿Por qué? ¿Por qué? No es así. El gobierno tiene que crear una unidad rápida, especializada, se nos acaba el tiempo, que pueda rápidamente actuar en caso de un secuestro, que le dé seguimiento en las redes, que pueda interceptar teléfonos, que pueda hacer una serie de operaciones a los fines de evitar que la industria del secuestro pueda venir a la República Dominicana. Señores, gracias. Y rápidamente también díganos Gracias. por qué hay que votar por usted. Pero ojalá por pudiéramos venir a trabajar ese tema de Haití, me apasiona. ¿Por qué hay que votar por usted y no por otro de los aspirantes a candidatos del Partido Morado? ¿Por qué? Porque soy una gente normal. Igual que tú, igual que yo, igual que todos nosotros, porque no me creo predestinado para nada, porque simplemente entiendo que la vida es para ayudar, para servir, para que dentro de nuestras dificultades como seres humanos, en todo el sentido de la palabra, podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Yo invito al PLD que confíen, que no les voy a defraudar, que prometo ser un presidente decente, honesto, un presidente que luche, que ponga lo mejor de sí, que en momentos difíciles pueda sacar de abajo, que si me caigo me pueda levantar.
yo le digo a la gente, a los ciudadanos, a la militancia, que vaya el 16 de octubre, que yo haré todo lo posible, lo humanamente posible, para que sientan orgullo de su candidato y sobre todo de su presidente. Muchas gracias, Francisco Domínguez Brito, por estar con nosotros, que se mejore de esa gripe. No le dimos chance ni tosiendo de una manera crítica. Sí, yo creía que tú ibas Perdón. a seguir hablando. Y que me ibas a apagar el micrófono cuando Perdón, no tengo esa facultad. No, pero solo Si no lo el hubiese director me dijo, dame dejarlo para que se enteren que a él le da gripe. O sea, No, somos que me da humanos gripe, todos. que me ha dado duro. Sí, que se mejore. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Pausa y ya volvemos.